Por favor, suscríbete, dale a la campanita y serás el primero en recibir el vídeo y por supuesto, comenta. Hola a todos, hoy os voy a hablar del cambio climático. Quiero hacer una pequeña observación antes de iniciar el vídeo y es la siguiente. Creo que no hay ninguno en el mundo que en estos momentos pueda decir que la culpa del cambio climático somos responsables el ser humano. Bien, porque esto no lo puede demostrar nadie, no hay ningún científico que científicamente lo pueda hacer. Científicamente tiene que hacerlo, que no lo puede hacer. Vamos a ver, creo que el clima cambia, eso nadie lo discute, ¿no? Desde la noche de los tiempos. El tema no es ese, el tema es hasta qué punto somos nosotros responsables y hasta qué punto las presuntas medidas tienen sentido o es peor el remedio que la enfermedad. Cuando nos esconden otro tipo de objetivos, negocietes, poder, control político, bloquear desarrollo de naciones enemigas, etcétera, etcétera. Los protocolos de Kioto tienen especial preocupación por el CO2, que a su vez es solo uno de los gases invernaderos. Nuestra contribución al CO2 es un porcentaje ínfimo y para terminar la propuesta de reducción es relativamente pequeña, sobre un porcentaje cercano a la nada en todos los gases invernaderos. Más directamente nos afecta la contaminación, pero el CO2 no solo es tóxico, sino que ese es un alimento preferencial de la biomasa. Da más bosques para entendernos, no menos. Se han centrado en el CO2, que es un gas que apenas podemos reducir, solo el que producimos nosotros, y es discutible que una reducción de CO2 sea buena, y apenas nada en gases tóxicos y cancerígenos, donde sí podemos hacer bastante más. Sumémosle que sobre el clima no solo afectan los llamados gases invernaderos, sino múltiples factores, ciclos solares, ciclos de corrientes marinas, etcétera, etcétera. Por eso no es que los modelos acierten o se equivoquen, sino que de entrada la dificultad es enorme. Por poder podría darse el caso de que la humanidad decidiera volver a la edad de piedra y no contenta con eso se cargaran todas las cabañas de ganado para evitar los gases metanos, ¿no? Y algunas ocurrencias más, y que el clima siguiera el curso que sigue igualmente. Me choca, eso sí, que pretenda convertir esto un poco menos que una religión, donde el mero hecho de preguntar, considerar los datos, ponerlos en duda, etc., se toma como blasfemia o herejía entre calentólogos, glaciólogos y nosecólogos. Sí sabemos que la Tierra ha estado mucho más caliente en unas épocas, mucho más fría en otras y con algo menos de CO2 en unas eras, con muchísimo más en la mayoría. Y por lo general la vida no toma como mala noticia la abundancia de alimento para la biomasa y suele coincidir con exuberancia de vida. Por eso es en eras geológicas de forma más cercana cambios relativamente importantes en ambos sentidos y se han dado en el pasado reciente. Desde el verano medieval, que de no ser por ello a Groenlandia no le habría llamado Tierra Verde ni locos. No se habrían planteado jamás viñas en el Reino Unido, hasta en inviernos de Lars el Támesis, como si les preguntaras por preferían el verano medieval. Como tampoco es cierto que un efecto invernadero, la inmensa mayoría del mismo producido con o sin la asistencia del ser humano, extreme las temperaturas, pues produce lo contrario, las ecualiza. Es decir, aunque globalmente suban, si son tan cálidas en el Ecuador, no tan frías en altas latitudes. Pero nos va a dar igual, sirva o no sirva, hay una agenda que cumplir, que llevando la gloriosa mafia que la lleva, seguro que todo será por nuestro bien. Por si acaso, ya se ha decretado en cualquiera que no acepte lo que diga la honesta ONU como la verdad revelada, este será etiquetado de negacionista, incluso si no cuestiona tanto el cambio como las razones del mismo y las medidas a tomar, a la espera de que ese negacionismo tome cuerpo legal como delito. A veces dudo hasta de los medios de comunicación. Este cuento del calentamiento global antropogénico ya no se lo cree nadie. No discute el cambio climático, que siempre lo ha habido, sino la inexistencia en culpabilizar a la humanidad de un cambio que en su mayor parte es incontrolable. Dudo de los medios porque es evidente, a la vista de los comentarios que se escriben
en muchos sitios y otras noticias de este tipo, el escepticismo es lo que abunda entre los lectores de este y la mayoría del resto de las noticias donde se dan, ¿no? Porque insisten una y otra vez en este tipo de noticias sesgada y a veces como esa y a veces falaz. Es falaz porque el cambio climático no duda de nada, más que algún despistado por ahí, ¿no? Juega con el equívoco para manipular la opinión de los despistados que se acerquen a leer algo sobre el clima o sobre el cambio climático. ¿Es que hay algún censor en alguna parte que vigila lo que escriben en los periódicos? ¿O se dice en la radio, aparece en televisión, a cuento del calentamiento global antropogénico? A mí me da la impresión de que sí, y eso es lo que me aterra. El cambio climático no es cuestionable. El verdadero problema es que se utilice un proceso natural, porque eso, el cambio climático es una cosa natural, incontrolable por el ser humano, con fines absolutamente espurios y sin ninguna duda, con plena conciencia de ello por parte de los que verdaderamente imponen esta nueva religión. La finalidad es sencillísima, solo obtener beneficios, hacernos pagar más impuestos y obligarnos a mantener oligopolios. Recordar el impuesto al sol solo tiene la finalidad de mantener el oligopolio de las eléctricas. Quisiera recordar que este invento del cambio climático, paradójicamente, fue de la Premier británica, acordaros, de la Thatcher, con el fin de justificar dejar de sostener la minería del carbón con subvenciones, política que tuvo una durísima lucha en el Reino Unido. El argumento, curiosamente, lo hicieron suyo los recién nacidos en aquel entonces, que eran los verdes. Mejor lo que tienen que hacer es dar esta noticia que les voy a decir. La NASA está maquillando las medidas, mintiendo descaradamente. Antes no medían la temperatura del mar y ahora sí, con lo que les salen temperaturas aumentadas. De estas y otras formas se ríen del personal y de paso hacen el negocio del siglo. Tampoco dicen que el hielo en la Antártida está creciendo, porque es así la realidad, esta es la realidad porque es comprobable. Y no sé para qué tenemos medios de comunicación. Ese es el problema del cambio climático o lo que algunos quieren hacernos creer con el cambio climático.